Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Asia en Movimiento. ¿Cómo estás, Marcelo? Otra vez acá que vamos a hablar sobre este gigante asiático. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Sí, hoy vamos a hablar, pero esta vez vamos a buscar otro ángulo. Vamos a ver qué es lo que está haciendo China en América Latina. Como yo venía hablando fuera de cámara, pareciera que en los últimos tiempos China dejó de existir para la Argentina y para la región. En realidad dejó de existir para los medios de comunicación porque siguen avanzando. Bueno, eso responde claramente al nuevo realineamiento de los gobiernos, en nuestro caso del gobierno argentino, el de Macri, y en Brasil el de Temer. O sea, seguramente este alineamiento casi restricto con los Estados Unidos hace que se apaguen los recuerdos feos del pasado. Sin embargo, la realidad nos trae a otra cosa. ¿Cuánto es la presencia de China hoy en nuestra región? Como se auguró una lluvia de inversiones y la lluvia no vino, ni siquiera se nubló un poquito, bueno, parece que tuvimos que ir a buscar nuevamente a nuestro ex socio, a China, para ver si ellos pueden de alguna manera poner en marcha la economía que se ha enfriado ahora de una manera ya peligrosa. China ha sostenido gobiernos o ha colaborado más contundentemente con gobiernos como Venezuela. ¿Hará lo mismo con el nuestro en nuestra actual situación? No, eso claramente que no. O sea, China lo que sí va a hacer son negocios. Sigue haciendo negocios porque eso es otro tema eso. Lo que sí, no va a haber un sostén político. No tiene por qué haberlo, de la misma manera que está pasando con Rusia. O sea, la recepción de Putin a Macri fue muy fría y eso se debe precisamente a los intentos de sacar a RT de la grilla, el tema de tirar para atrás los convenios que ya se estaban a punto de cerrar con Rusia. Se había acordado una tasa, Macri la quiere bajar cuando se han pagado tasas mucho más altas. O sea, te das cuenta que detrás de eso hay una intención política y lo que Rusia en este caso, pero China también, responden es a eso. O sea, ellos van a velar por sus intereses comerciales, no políticos. Entonces creo que el tema pasa ahora por otro lado. Sí, lo que es importante saber es que China es el primero o segundo inversor en América Latina, según cómo se contabilice, y también es el primer socio comercial de la gran mayoría de los países latinoamericanos, lo cual hace que Estados Unidos vea el desafío en lo que es su propio lugar, su propio territorio. Bueno, y hoy vamos a contar con la presencia en el piso de Mario Sosa. Es un economista, pero como hemos hablado en varias oportunidades, un economista con una visión política que no despega lo económico de lo político. Y bueno, va a hablar, va a contarnos un poco lo que está sucediendo. Bueno, pasa que habitualmente los economistas tratan de mostrarse, cuando son de los sectores neoliberales, como si fuera algo aséptico y que ellos no se contaminan con la política, pero básicamente la economía es política. O sea, cada decisión que uno toma en economía favorece o perjudica a alguien, por lo tanto es político. Muy bien, entonces en unos minutitos nomás estaremos con Mario Sosa acá en el piso con nosotros para hablar sobre este y muchos otros temas. Mario, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Es para nosotros una gran alegría volver con Asia en Movimiento en esta séptima temporada, bueno, y tenerte acá nuevamente con nosotros. Muchas gracias por la invitación. La semana pasada hablamos con Walter, refiriendo un poco de China y su injerencia en Medio Oriente, ¿no? Esta vez queremos dar cierta continuación a lo que está sucediendo con China en el mundo, pero queremos enfocar en la parte económica, ¿sí? Que sabemos que nos gusta charlar con vos justamente por esto. Sos de los pocos economistas que además tiene una visión globalizada, o sea, una economía política, podríamos decir, que hace falta muchas veces. El rival estratégico de los Estados Unidos es China, ¿cierto? Y ya se están enfrentando en diferentes áreas y una de ellas es Latinoamérica. Entonces me gustaría que para empezar me hiciera un breve resumen de cuál es la injerencia o la inserción o las inversiones de China en nuestra región. Las inversiones, en realidad digamos la injerencia de China va incluso un poco más allá de las inversiones. La presencia en general. Aunque claro, aunque las inversiones son
son un punto desde luego sumamente importante. Es las espadas de China. Sí, en función de sus propias necesidades de desarrollo y a la vez de su proyección geopolítica, China ha venido cada vez más profundizando la inserción en el territorio latinoamericano y lo ha hecho, por supuesto, a través de las inversiones. Y esas inversiones, sin ser todavía las más importantes a nivel de no solamente de toda la región, sino incluso de Argentina, uno si sabe ver cómo ha sido la historia china, digamos, en los 5.000 años de historia, incluso no en los 250 años de capitalismo, sino en toda la historia, y la paciencia china, verá, digamos, que vamos y marchamos hacia una conexión con esa área del globo cada vez más importante. Por lo pronto, ha empezado en áreas muy específicas. Hay inversiones de otro carácter que China todavía no ha aprobado ni en Argentina ni en toda la región. Sin embargo, digamos, ahí donde se ha sentado ha mostrado, digamos, una potencia sumamente importante. Comenzó básicamente con las inversiones en el sector petrolífero. Eso yo diría que es uno de los puntos más importantes de las inversiones chinas, no solamente en la Argentina, sino también en Venezuela, igualmente en Brasil. Digamos. El desembarco se ha producido de distintos modos y a la vez, digamos, ese desembarco tiene que ver con la necesidad de abastecerse de de abastecimiento energético para una economía que se desarrolla fuertemente hace 40 años, casi ya 40 años ininterrumpidos de una tasa de crecimiento que por muchísimos años ha pasado al promedio del 8, 9 y del 10%. El petróleo ha sido el primero, tal vez los casos más resonantes han sido la alianza estratégica que China establece con Venezuela en la franja del Orinoco, pero por ejemplo en el mismo Perú, China y su nave insignia, porque hay una empresa china de petróleo, creo que es CNCP, que es la que ha adquirido la parte de Petrobras en Perú, también hace inversiones en Brasil, tomando parte de lo que es Petrobras. En la Argentina ha tenido participación a través de una empresa que hace explotación petrolífera y prestadora de servicios, que es Sinopec, pero también CNOOC, que es la corporación offshore de petróleo que tiene China, que también es estatal, compró en su momento nada más y nada menos que el 50% de Bridas. Luego Bridas compró la parte de British Petroleum en Pan American Energy, por ejemplo. Y eso lo ha puesto no solamente ya en el terreno de la explotación petrolífera en la Argentina, en donde digamos que recién ha hecho base, pero es importante hacer base, sino que también, digamos, la puso en el área del refino, digamos, porque lo que tenemos en Pan American Energy es una de las refinadoras importantes o más importantes de la Argentina. Y después, digamos, otro tipo de inversiones, o sea, cuando uno mira esas inversiones y el fuerte de esas inversiones se han concentrado en ese sector, y además es interesante notar que se produjeron más o menos a partir de 2007, 2008. Es como que hay una respuesta en términos del precio del petróleo a esa avanzada China en la región. Sería interesante explotar esa hipótesis, porque cuando o sea, ustedes saben, digamos, o probablemente hayan escuchado alguna vez hablar de lo que son los costos de extracción, que son lo que diferencian a los territorios de petróleo en cuanto a la posibilidad de sacar esos recursos. Y en el caso, obviamente, de la Argentina, el descubrimiento de Vaca Muerta se convirtió en un punto sumamente importante hasta el 2014, en el que baja el precio del petróleo y del gas, digamos, se torna mucho más difícil la actividad del fracking, y ya en Venezuela también, y ya había tomado posición China en inversiones en este terreno. Como China es paciente, y es posible que tenga que perder incluso dinero en función de lo que podría ser la inversión en el mismo sector en otros territorios, yo creo que se manifiesta un firme. Y un segundo punto
que es para destacar y que tiene... Ellos están esperando pacientemente que vuelva a subir el precio del petróleo. Sí, o si no, por lo menos, digamos, yo creo que ellos tienen esa dependencia, lo manifiestan en todos los territorios, ¿no? Y la verdad, digamos, es que eso no ha sido una inversión en términos capitalistas, diríamos que rentable. Esto es lo que ha pasado. Quien haya invertido en petróleo, incluso los que hayan comprado acciones de empresas como Halliburton o como Schlumberger desde el 2014 para acá, habrá visto perder sus ahorros enormemente. Bueno, esto ha pasado. Claro, sabemos, digamos, que no hay una explicación meramente económica, sino que es geopolítica, y es curioso ver que haya una relación tan directa, digamos, con la cuantía de las inversiones de China y el momento de la baja en América Latina y el momento de la baja de las inversiones. Igualmente, China... Hago un paréntesis ahí. Realmente, como vos mismo mencionaste, esta baja de petróleo se debe a una causa en gran parte geopolítica, geoestratégica. O sea, no se baja, no se cae. La explicación. Sin duda. Hay... La baja de la actividad económica mundial no sería suficiente para explicar una caída tan grande y tan rápida. No es una explicación suficiente en la medida a la vez en que, si bien las tasas de crecimiento mundial se han desacelerado, convengamos, digamos, que todo el mundo emergente continúa teniendo, continuó por un tiempo teniendo un ritmo bastante importante como para que ese fenómeno se produjese tan profundamente. Hay algunas hipótesis respecto de la baja del precio del petróleo que tiene que ver con el juego dentro del propio territorio de Estados Unidos y otras líneas de capital que estarían explorando vía el fracking el petróleo y el gas en Estados Unidos, y que no eran las famosas y viejas 7 hermanas, digamos. Estas son hipótesis de trabajo, yo no soy un experto en ese tema, por supuesto, pero es interesante ver ese tipo de conexiones. O sea, también, por eso digo, cuando miro China y miro cómo invierte China en América Latina y veo que se concentra en eso y a la vez veo esto otro, también veo, digo, que hay factores, me da la impresión de que hay factores que están bastante más allá de una mera crisis más coyuntural o más estructural de la economía mundial. Y un segundo sector importante que sí a mí me parece que es tremendamente importante mencionar es las inversiones en minería, sobre todo en oro y en Perú. Digamos, Perú es un país en la región, ¿no? Perú es un país que está entre los primeros, entre los primeros reservorios de oro a nivel mundial. Tercero creo que está en el mundo. Australia, Estados Unidos son países en tercero o cuarto. Y ahí se ha sentado, digamos, comprándole parte a la Barrick de lo que eran las minas a través también de una compañía minera que es China. Es decir, China ha ido avanzando, por un lado porque el oro, si bien tiene obviamente uso industrial, la razón, China también es productor de oro, la razón de su utilización me parece que, o de la obtención de ese mineral, tiene que ver más con la vocación de China de convertirse en un jugador de otro carácter a nivel universal en los próximos años, y lo ve venir, que en el uso industrial que le podrían dar a eso. Estamos hablando de una futura crisis en la cual el respaldo de oro del yuan podría ser una diferencia sobre otras monedas. Por supuesto, me parece... Va a tener razón Marcelo cuando hablaba del yuan como una moneda fuerte dentro de la canasta de monedas y el respaldo en oro que produciría China, que viene hablando desde el 2009 de este tema. Sí, es una visión tremendamente importante. A mí me parece, digamos, que eso es lo que está manifestando cada vez más claramente en este tiempo, e incluso es más, ha comenzado a ser cada vez más público, no solamente la obtención de ingentes cantidades de oro, la necesidad de controlar incluso los mercados en donde hace la cotización del oro, sino también, digamos, lo que oculta. Deflación de Shanghái, la cotización del oro. Por supuesto. Entonces, digo, ahí tenemos una conexión de otro carácter. Y la ha tenido básicamente en lo que son los sectores primarios y, sin lugar a dudas, un tercer sector que es tremendamente importante, sobre todo para lo que podría ser la Argentina, y que ha acompañado y que casi no se menciona mucho, es la inversión en el área financiera. Digamos, por un lado, China, ya hay que decirlo, tiene el banco en términos de capitalización bursátil más grande del mundo, que es el ICBC, y ese banco se instaló en la Argentina, compró todas las sucursales del Standard Bank
y se quedó realmente con una cantidad de sucursales sumamente importante y cada vez con una creciente participación en los negocios en la Argentina. Entonces, si uno mira los sectores, mira más o menos por ahí, tanto en América Latina como en la Argentina. Energía, minería y financiera. También, obviamente, en telecomunicaciones, ¿no? Porque claro, empezaba a haber algunas marcas de celulares, cosas que antes se desconocían y que empiezan a pesar fuerte ahora en el mercado. Y Mario, tiene una cosa, que vos nombraste, me voy a perder la pregunta, si no, que llama la atención porque uno no lo escucha todos los días. Primero que hace 40 años que China viene avanzando con su presencia en Latinoamérica. Sí, y hace 10 que pronostican la caída. Claro, y hace 10 años que pronostican la caída. Entonces, bueno, y por otro lado, nombraste 3 países muy importantes, después agregaste Perú, que es Argentina, Brasil y Venezuela. Ahora, y también la sospecha de la movida geopolítica con la baja del dólar que afectaría nuestra región, que es considerado aún el patio trasero de los Estados Unidos por ellos, obviamente. Ahora, con estos cambios que hubo en Argentina, con el reciente cambio de Brasil y con lo que está atravesando Venezuela, ¿qué podemos esperar? ¿Cómo van a impactar en las relaciones? Claro, ¿cómo impacta? Porque acá en la Argentina pareciera le frenaron las inversiones en las represas. No, la frenaron, le pretendieron dar un orden, si se quiere, diferente al que traían y finalmente, más tarde o más temprano, terminarán haciendo la represa. No están muy contentos los chinos con esto. No, desde luego, digamos... Obviamente, oficialmente no hablan de esta manera, pero extraoficialmente, cuando uno habla con gente de la comunidad que no tiene tantos remingos diplomáticos para hablar, ahora están sumamente molestos porque se están perdiendo muchísimo dinero. Sí, por supuesto. Igualmente me parece que la apuesta estratégica a la producción, porque de fondo es producción de energía, va a estar presente, no importa casi el gobierno. Sería muy difícil para un gobierno, sobre todo en este momento del capitalismo a nivel mundial, que tamañas obras pudieran ser puestas en tela de juicio y suspendidas. Podría ser... Sí, bueno, ahora me parece a la vez, digamos, que esto, hablando de los contextos locales y de la necesidad de atraer inversiones, a pesar de haber hecho el pago correspondiente, como se dijo en la Argentina, a los fondos buitres, las lluvias de inversiones no se produjeron y sobre todo, digamos, pretender en este momento parar. Ni una llovizna tuvimos. No, por supuesto que no, digamos que hay varias causas por las que eso sucede, pero evidentemente pudo haber habido ahí por parte del gobierno alguna falta de previsión. China en ese contexto tiene a lo mejor una ralentización de lo que podría ser su proceso inversor en Argentina, como también puede pasar en Brasil. Sin embargo, lo que digo es que hay que diferenciar lo que pueden ser esas condiciones locales de un ruido bastante fuerte a gobiernos progresistas y populares en América Latina de lo que está pasando con el capitalismo a nivel mundial. Es decir, es como que hay tiempos desfavorables en términos de la coyuntura política, pero favorables desde el punto de vista de la coyuntura mundial. Son dos momentos que van a contramano y esos momentos alguno va a pesar más que el otro y eso también contribuye a pedirnos a todos el análisis de los tiempos en que cada una de esas cosas va a ir sucediendo. Si hablamos de ir a contramano, daría la sensación que nosotros ahora estamos yendo con los sectores más perdedores, porque buscamos ir con Estados Unidos, ir con la Unión Europea y les empezamos a dar la espalda a China, que es el país que realmente se está poniendo al hombro la economía mundial. Es una clara confrontación de intereses divergentes la que ha vivido la Argentina en las últimas elecciones. Sin embargo, digamos, no debía llamar la atención este reposicionamiento estratégico porque lo habían declarado no solamente en un documento muy conocido, no solamente lo que era el PRO y toda la alianza, su alianza Cambiemos, sino también el Frente Renovador,
en esa tendencia a decirle a los argentinos que había que mirar hacia otros lugares del mundo, había que abrir los ojos hacia lo que era la Alianza del Pacífico, y ellos lo afirmaron y es lo que en el fondo están pretendiendo llevar para adelante. Lo que pasa es que si vos ves los cables de Wikileaks te queda claro porque las relaciones que había con la Embajada de Estados Unidos y muchos políticos argentinos abonan esto. Ahora, los grupos empresarios, ¿por qué se suman a esto cuando hoy mismo lo estamos viendo que ya la UIA está empezando a decir esto no era lo que esperábamos? Era obvio que iba a pasar esto. O sea, ¿por qué no se juega con el país que está emergiendo? Hay una literatura ya frondosa desde los 70 respecto a cómo algunos sectores siempre, por una especie de anteojera ideológica, han trabajado en contra de sus propios intereses. Evidentemente que esto es lo que ha pasado en la Argentina, porque cuando uno analiza todos los indicadores de evolución de las distintas ramas de la industria manufacturera, nunca podría llegar a imaginar que un proyecto de este tipo podría tener algún tipo de abono por esos propios sectores que en gran parte impulsaron, digamos, lo impulsaron para que llegara el proyecto de Cambiemos a la presidencia. Llama la atención que eso suceda. También es cierto, digamos, que aquí comienzan a aparecer temas de organización política de los sectores dominantes y su poco apego a lo que es la acumulación en nuestro propio territorio. O sea, y esta es la cuestión más grave de fondo, porque si nosotros tuviésemos, entre comillas, una burguesía con intenciones serias de tomar este territorio como el territorio a partir del cual podría generar la acumulación de capital, no tendríamos en los últimos años los 400.000 millones de dólares que tenemos fuera. Entonces lo que tenemos de tanto en tanto es un ciclo en el cual pedimos fuertemente inversiones externas que lleguen y que lluevan, mientras lo que podría ser nuestros sectores dominantes, a los que no quisieran ni siquiera llamar burguesía en sentido conceptual, giran permanentemente eso afuera. Para ese modelo, para esa forma, muy probablemente les sea funcional y muy probablemente el gran cachetazo de este tipo de programas económicos lo sufran fundamentalmente las pequeñas y las medianas empresas. ¿Qué es lo que ya está pasando fuertemente? ¿Qué es lo que está pasando? Y cuando uno observa las distintas ramas industriales en sus cúspides, o son empresas ya muy grandes, sobre todo del área de los alimentos, que están transnacionalizados, que están internacionalizadas y que producen para un mercado de 400 millones de habitantes y no para los 40 internos, y por eso no les afecta que se caiga o no se caiga el mercado interno, sino que cuando uno empieza a analizar sector por sector, ve una tremenda transnacionalización, es decir, empresas que no habiendo surgido en la Argentina se asentaron en la Argentina y que después de tantos años de haberse asentado comienzan a meter un apriete bastante grande incluso en las reservas a través de giro de utilidades. Es decir, analizar el sector, y esta es tal vez una falencia de nuestro programa político de los últimos años, digamos, es una falencia no haber modificado la estructura o el perfil industrial de la Argentina. Entonces, lo que serían las clases dominantes no son esencialmente productivas, y lo que serían los sectores industriales dominantes no son necesariamente nacionales. Entonces ahí tenemos, yo creo que ahí tenemos mucha tela para cortar. Aquí entra China, porque estamos en el tema. Eso te iba a preguntar. ¿China tiene el mismo modelo que las empresas europeas o norteamericanas, donde ponen uno y se llevan 10? No funcionan bajo esa lógica porque están bajo otro modelo. Y tampoco están dentro de los tratados de libre comercio, que es lo que aunque ellos impulsan en el área tratados de libre comercio, cuando uno analiza incluso los contenidos del libre comercio, no es que dejan librado al azar lo que podría ser los aspectos más críticos, como la transferencia de tecnología, el equilibrio en los balances. Cuando uno ve el documento, por ejemplo, del 2012 entre CELAC y China, la Argentina ve que se han tenido, o sea, son acuerdos, ya lo llaman, de integración, de integrales de cooperación, y a la vez, digamos, es como que entran a jugar todos los temas tan diferentes a lo que pueden ser los acuerdos de libre comercio que nosotros hemos estado al borde de firmar o hemos firmado. Primero que son secretos, que no se sabe toda la... El ALCA, te doy un ejemplo, el ALCA en su momento de constitución, yo tuve la suerte de trabajar cerca de lo que era el acuerdo y cómo se estructuraba ese acuerdo, y la verdad, digamos, es que era bastante abierto, no eran secretos, pero eran muy complicados. Yo creo que se tornaron secretos por lo complicado que eran cuando eran públicos, ¿no?
Pero ahí veíamos, digamos, la intención de transnacionalizar la justicia, de sacarte de la posibilidad de que vos como país independiente y soberano puedas litigar dentro de tu propio esquema jurídico. Esos acuerdos, claro, esos acuerdos que están empujando, que hoy, bueno, Estados Unidos empuja 3, que a mi criterio, tanto el TPP como el del Atlántico, como el TISA, son acuerdos, el transatlántico de cooperación e inversiones, son acuerdos que de algún modo han surgido como consecuencia del fracaso de ellos mismos en la Organización Mundial de Comercio. Y aparte, un sector impulsa. Sí, por supuesto, pero el sector más importante, diría yo. El sector más importante, porque el sector más... más... Digo, por el tema de que Trump se opone y que ahora Hillary empieza a ver que es impopular y da marcha atrás. Hay que ver qué de electoral tiene eso, digo, ¿no? Porque ellos lo impulsaron siempre y ahora está en una contienda electoral. A mí me parece que también hay que tratar de distinguir ese momento con lo que verdaderamente están pensando, sobre todo sus estrategas. Ellos fracasaron en la Organización Mundial del Comercio. No pudieron imponer un gobierno mundial, sobre todo y entonces empezaron a encontrar la alternativa en lo que podían ser acuerdos regionales cada vez más grandes y de libre comercio. Ahora, siempre son de libre comercio, siempre son de libre comercio. Para nosotros, incluso como tratado muy fuerte que fue derrumbado en el año 2005, con la famosa tríada aquella de Lula, Chávez y Néstor en Mar del Plata, también el ALCA había sido rechazado muy fuertemente por las distintas organizaciones del campo popular en la Argentina y curiosamente días pasados, digamos, alguien que podría considerarse la esencia de la burguesía nacional, si es que hubiera esa burguesía nacional, pidió que retornara el ALCA, que es, digamos, Techín pidiendo por un ALCA, porque precisamente prefiere la cobertura territorial de toda América del norte y del sur contra China para poder vender sus tubos sin costuras y su acero, a empezar a competir con ese tipo. Fíjense que comienza a ser funcional para un Techín, un ALCA, digamos, algo que sería impensado, lo ha pedido, a mí me llamó, la verdad, muchísimo la atención. ¿No se importaron tubos de acero de China? Tengo la idea que se estaba quejando de China porque estaban empezando a ingresar, ¿puede ser? No sé si están ingresando ya, se quejaron fuertemente, esto fue al comienzo del gobierno de Macri, cuando se hizo la repartición digamos, en el llamado a licitación de la red troncal de gas que pasaba por Córdoba y estuvieron 3 grandes compañías, una de ellas la del primo de Macri, pero también como es Electroingeniería y también Odebrecht. Techín pierde esa licitación, no entra en la instalación y a partir de ahí comienza una segunda pelea que era, si bien no entré, ¿cómo vendo yo los tubos? Y ahí hubo una compusa bastante grande en la que intervinieron autoridades, incluso el propio gobernador, impulsando, digamos, para una baja de precios el ingreso de los tubos sin costuras de China, digamos. Eso, o sea, un ALCA, por ejemplo, no lo posibilitaría. O sea, nosotros tuvimos, Techín mismo tuvo un problema antes del ALCA, incluso como consecuencia de retaliaciones que puso Estados Unidos contra Argentina por la ley de confidencialidad y las leyes de propiedad intelectual, entre otras la ley de patentes, que lo había sacado al mismo Techín del sistema generalizado de preferencia y lo dejaba en 5 o 6 puntos por abajo, y tuvo que poner, por así decirlo, a secretario de Industria, Techín en ese momento, para poder cambiar esa situación. Entonces, digo, sí, es un juego muy... La verdad es un lindo juego de ajedrez. Yo siempre le dije a Marcelo, desde que yo vengo del área más sociocultural, no tan estratégico-político, y cuando uno empieza a entender la geopolítica es un hermoso juego de ajedrez mirándolo de afuera, sin evaluar las consecuencias de cada lugar. Hermoso es la palabra. Por ahí podríamos decir apasionante. Bueno, hermoso en el sentido... Nos toca siempre la parte fea a nosotros. Hermoso en el sentido de que es estratégico y cada peón que se cae, si uno lo piensa fríamente, cada peón que se cae es un país que se va abajo y millones de personas hambrientas. Lo absurdo es pensar que, como decía Macri ahora cuando iba al G20, nosotros vamos a decir queremos trabajar con ustedes. No funcionan las cosas así. Bueno, no queremos trabajar con ustedes, son intereses. Retiro mi dicho, es un fascinante juego de ajedrez. Ahí está.
Realmente ya nos quedamos sin tiempo, pero son temas que uno podría estar hablando horas para desarrollar y el público seguramente estaría muy interesado en escucharte porque ya sabemos, hace 7 años que estamos trabajando con esta especialización en Asia y vemos que no se dedica mucho tiempo al entendimiento, ¿no?, de la geopolítica, a lo que está sucediendo, no solo en nuestra región, sino lo que están haciendo los países extrarregionales. Lo interesante es un economista que tenga concepción política, porque básicamente la economía es política. Así que esa cosa aséptica. Hay una división muy profunda y muy vieja ya de la profesión entre lo que es la economía y la economía política, de 1890 para acá, para ser precisos, con un texto que lamento su nombre, que es el Tratado de Economía. Voy a dejar la posibilidad de que las personas te lo pregunten en nuestro Facebook. Así que, Mario, muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, muchas gracias a ustedes. Muy bien, hasta acá llegó el programa de hoy, con ganas, y espero que a ustedes también les haya quedado con ganas de seguir hablando, de seguir escuchando a Mario, de seguir conociendo un poco más lo que está sucediendo en nuestra región y con los países extrarregionales que se pelean en determinada manera para tener presencia acá en Latinoamérica. Así que no hay que olvidarse de esto. Hace movimiento, más de movimiento que nunca, llega a su fin en este momento, pero los esperamos en la próxima edición, en la próxima semana con una nueva edición. Muchísimas gracias por acompañarnos.